Vamos a analizar y comentar el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela. Una vieja cuestión sobre el tema de cómo interpretar una obra de arte se refiere a la disyuntiva entre estas dos posibilidades. 1. Es necesario analizar bien cada detalle para llegar a entender correctamente el conjunto. 2. Es necesario captar bien el conjunto para poder entender correctamente el significado de cada detalle. Lo más seguro quizá sea ir alternando las dos posibilidades. Todos los psicólogos que han estudiado el tema de la percepción visual están de acuerdo en decir que primero vemos el conjunto y después los detalles. Cuando nos encontramos ante una serie de elementos que configuran una composición, primero vemos la composición y después nos fijamos en los elementos que la componen. En la percepción visual, los ojos y el cerebro trabajan juntos. Si vemos un círculo como este con dos puntos y una línea en su interior, inmediatamente vemos una cara. Si nos dicen que no se trata de una cara, sino simplemente de un círculo, dos puntos y una raya, nos costará muchísimo esfuerzo ver estas figuras como elementos aislados sin formar un conjunto. Bueno, vamos con el Pórtico de la Gloria. Lo primero es dedicarle un buen tiempo a recorrer con la mirada la obra que tenemos delante, sin prisas y por supuesto fijándonos en los numerosísimos detalles, pero procurando relacionar cada elemento con el conjunto. Lo importante es hacerse preguntas, cuantas más mejor. Después ya trataremos de responderlas. En segundo lugar, habrá que recoger algunos datos técnicos sobre la obra. Además, seguro que ha habido mucha gente que ha escrito dando su interpretación personal sobre ella, pues cuanto más sepamos, mejor preparados estaremos para disfrutar de esta obra. Vamos allá. Te doy unos cuantos datos técnicos para situarnos. El Pórtico de la Gloria es una obra maestra de la escultura románica. El estilo románico se extendió por toda Europa durante los siglos X, XI y XII. Este impresionante conjunto escultórico fue tallado en granito por el maestro Mateo a finales del siglo XII. Está compuesto por más de 200 figuras, contando ángeles, demonios, bichos, monstruos, que decoran el pórtico de entrada a la Catedral de Santiago de Compostela en su fachada principal, la que da a la gran plaza del Obradoiro, desde donde todos los peregrinos que llegaban tras recorrer el Camino de Santiago podían contemplarla y maravillarse mientras daban gracias por el feliz término de su viaje. Actualmente podemos admirar esta obra en todo su esplendor y colorido, pues en la última restauración, que ha durado casi 5 años, se ha recuperado la policromía original que cubría los rostros y ropajes de apóstoles y profetas, de las figuras de los elegidos y los condenados y de los 24 ancianos que aparecen tocando sus instrumentos musicales en el coro celestial. Bien, ¿cuál es el significado de todas estas figuras repartidas por las columnas, muros y arquivoltas del pórtico? Vamos a analizarlo y a comentarlo en este vídeo. Pero sobre todo vamos a contemplar la visión que normalmente se da de esta obra, añadiendo y explicando dos elementos que suelen pasar desapercibidos a todo el mundo y seguramente sin ellos no se puede llegar a una interpretación completa de esta obra. La obra que el maestro Mateo diseñó y proyectó para la fachada de la catedral estaba distribuida en 3 pisos. En el piso que se corresponde con el nivel del suelo de la iglesia, es decir, con las 3 puertas de entrada que daban a las 3 naves del espacio interior, se encontraba el Pórtico de la Gloria que todos los peregrinos admiraban antes de entrar. Pero resulta que el nivel de la plaza en la que se encuentra la iglesia de Santiago de Compostela no está a la misma altura, sino un poco por debajo, de manera que los peregrinos tenían que subir por unas escaleras para acceder a la iglesia. Pues bien, esas escaleras enmarcaban otro pórtico que daba a una cripta situada justo debajo del Pórtico de la Gloria, y su decoración escultórica completaba lo que podemos ver en el piso de arriba. Y además, por encima del Pórtico de la Gloria tenemos un nivel superior que se corresponde con la altura de la tribuna que recorre el interior de la iglesia, y también tenía su decoración escultórica para completar lo que teníamos en los 2 pisos inferiores. Lo que ocurre es que la fachada de la catedral que podemos ver actualmente al llegar a la plaza del Obradoiro fue realizada en el siglo XVIII, siguiendo el gusto del estilo barroco, que en aquella época era lo que se llevaba. Esta fachada sustituyó a la anterior, que era más o menos así, destruyendo parte de la fachada románica y tapando otras partes como la decoración del pórtico de la cripta y el rosetón del nivel superior sobre la tribuna, que ahora ya no se pueden ver desde fuera. Vamos a ver lo que hay en el piso principal. Después veremos lo que había debajo y por último lo que aparecía en la parte superior. La figura que aparece en el centro es Jesucristo, naturalmente, o sea, igual que en todas las portadas de todas las iglesias románicas. Está rodeado de los 4 evangelistas, San Juan, San Lucas, San Mateo y San Marcos.
es decir, los que escribieron cada uno de los 4 evangelios en los que se narra la vida de Jesucristo. A derecha e izquierda vemos a unos ángeles que llevan los instrumentos de su pasión y muerte: la cruz, los clavos, la corona de espinas, los látigos de la flagelación, la lanza con la que le traspasaron el costado hasta atravesarle el corazón, el sudario, etc. Detrás de ellos aparecen 2 grupos de personas que representan a los bienaventurados que han alcanzado la gloria del cielo y la vida eterna, y acompañan por tanto a Jesucristo resucitado. Cada uno de los grupos está formado por 40 personas. Alrededor de ellos, y siguiendo la curvatura del arco, se encuentran 24 ancianos tocando sus instrumentos musicales para acompañar al coro de los ángeles que cantan alabando a Dios. Así se describe en el Apocalipsis, el último de los libros de la Biblia, porque el cielo no es un lugar silencioso y aburrido, sino que junto a la luz de la gloria que permite a los justos disfrutar de la visión de Dios en todo su sublime esplendor, también podemos disfrutar de la música celestial, o sea, belleza para nuestros ojos y nuestros oídos, mientras disfrutamos de las delicias del banquete celestial. Por supuesto, también el olfato participará de la bienaventuranza eterna. Aquí vemos a los lados de Cristo 2 ángeles ofreciendo el incienso para asegurar que los malos olores se quedan reservados para los abismos del infierno. Las figuras que aparecen sobre las columnas de la izquierda son los profetas que anunciaron al pueblo de Israel la venida de Jesucristo: Daniel, Jeremías, Isaías, Moisés, etc. Y los que aparecen a la derecha son los apóstoles que Jesucristo envió a anunciar al mundo que Él era el Mesías anunciado por los profetas, que había muerto y resucitado, y que ofrecía la salvación y la vida eterna en la gloria del cielo a todos los que creyesen en Él. Aquí están San Pedro, San Pablo, San Juan, Santiago, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos en la columna central? Lógicamente es el apóstol Santiago, que es precisamente quien está enterrado en este lugar, pues esta iglesia fue construida en su honor y en ella se conservan sus restos mortales. En el arco de la derecha aparecen Jesucristo y el arcángel San Miguel en el centro. El primero en la arquivolta superior y el segundo en la inferior. A la derecha de ambos están los condenados a las penas del infierno, y a la izquierda los justos que han sido rescatados del poder del demonio y pueden entrar en la gloria del cielo. Aquí aparecen los ángeles acompañando a las almas de los salvados para introducirlos en la felicidad de la vida eterna. En el arco de la izquierda aparecen las 12 tribus del pueblo de Israel en la arquivolta superior, y en la inferior nos encontramos representados a Dios, que acaba de crear a Adán y Eva, y junto a ellos aparecen Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y David. Es decir, todos los personajes de la antigua alianza que recibieron la promesa de Dios, según la cual de su descendencia nacería el Mesías que habría de salvar al mundo. También ellos, tras la muerte de Jesucristo, son rescatados del poder del demonio para que puedan entrar en la gloria del cielo. El mismo Jesucristo, antes de resucitar, desciende al infierno para rescatar del limbo a las almas de los justos que habían creído en la promesa de Dios. Jesucristo, con su resurrección, abre las puertas del cielo. Aquí tenemos a los ángeles introduciendo a las almas de los santos en la gloria. Jesucristo es quien ha abierto las puertas del cielo, y por eso esta obra se llama el Pórtico de la Gloria. ¿Qué es lo que tenemos en los basamentos de los pilares del pórtico? Bichos, monstruos, espíritus malignos, animales, seres irracionales e infernales sometidos al poder de Satanás, el enemigo de Dios. Entre ellos podemos ver algunas figuras humanas, algunas de ellas peleando contra las fieras sin poder librarse de su poder. En el pilar central vemos a un hombre que con sus brazos consigue someter a 2 leones, y sobre él aparece la columna en la que se representa el árbol de Jesé, es decir, el árbol genealógico de Jesucristo. Jesé, descendiente de Judá, fue el padre de David, de cuya descendencia nacería la Virgen María, madre de Jesucristo. Por eso Jesucristo es hijo de David, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Adán, hijo de Dios. El profeta Isaías había anunciado que del tronco seco de Jesé nacería un brote del que surgiría un tallo con su flor y su fruto, y sobre él descansaría el Espíritu de Dios. Lo que aquí se representa es el cumplimiento de esta profecía. Jesucristo es el fruto, la flor es la Virgen María, el tallo viene de la raíz de Jesé. En el capitel de esta columna central aparece la representación de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, para indicar que Jesucristo es Dios hecho hombre mediante la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad en el vientre de la Virgen.
En el capitel que se encuentra a los pies de Jesucristo aparecen representadas las 3 tentaciones que el demonio le puso, según cuentan los evangelios, para tratar de impedir que aceptara morir en la cruz. Vamos a ver ahora qué tenemos en la cripta situada bajo el pórtico de la gloria. La columna central del pórtico está sustentada sobre el pilar central de la cripta. En la decoración de los capiteles y arcos de esta cripta seguimos viendo los animales monstruosos que asoman en el piso superior en los basamentos de los pilares del pórtico. Pero en el centro de las 2 bóvedas de crucería que forman la cripta, justo en las claves en las que se cruzan los arcos, aparecen 2 ángeles. Uno de ellos lleva el sol en sus manos y el otro lleva la luna. La luna y el sol son las 2 luminarias que, según el relato del Génesis, Dios estableció en el mundo creado por él para que iluminaran a los hombres. Y por último, vamos a la tribuna del piso superior, situada justo encima del pórtico de la gloria. En este espacio la luz entra a lo largo de todo el día, pues está elevado por encima de la altura de la cubierta de la iglesia. Al exterior, dando a la plaza, había un gran rosetón con vidrieras de colores, y por los otros 3 lados también entraba la luz. En el interior, el espacio de la tribuna se cubría con una bóveda de crucería, y en el centro de sus arcos la clave estaba decorada con una representación del Cordero Místico, que es el símbolo del sacrificio de Jesucristo, que da su sangre y su cuerpo para redimir a los hombres del poder del demonio. Por cierto, que en la pared de enfrente al pórtico de la gloria aparece esta representación de San Juan Bautista. San Juan Bautista fue el último de los profetas que anunciaron la venida de Jesucristo. Él fue el que dijo, señalándole: «Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo». En el libro del Apocalipsis se dice que después del fin del mundo, tras la resurrección de los muertos y el juicio final, Dios creará unos nuevos cielos y una nueva tierra para los elegidos que hayan alcanzado la gloria. Esto ocurrirá cuando Jesucristo, al final de los tiempos, vuelva a la tierra para llevar a cabo la consumación del mundo y la creación de una tierra nueva. Lo que dice el Apocalipsis sobre este nuevo mundo es que en él no harán falta ni el sol ni la luna, porque el Cordero será la luz que ilumine a los hombres resucitados. Esta idea es la que estaba representada en el piso superior del pórtico de la gloria. Desde el interior de la iglesia, mirando hacia atrás, a través de un óculo, se podía ver al Cordero Místico, iluminado por rayos de colores que entraban a través de las vidrieras. Realmente esta obra era un tratado completo de teología, era un resumen de los misterios de la historia de la redención y del reino de Dios contenidos en la Biblia, era un compendio visual de la doctrina cristiana contenida en el Catecismo de la Iglesia Católica. Lo que dice esta obra al peregrino que llega a Compostela después de recorrer el camino de Santiago es: Jesucristo ha venido a salvarnos del poder del demonio que hasta entonces dominaba el mundo creado por Dios. Jesucristo nos ha entregado el Evangelio y ha fundado la Iglesia, llamando a los apóstoles, que son las columnas de la Iglesia, y enviándoles a anunciar la salvación a todo el mundo. Si crees todo esto, puedes entrar en el reino de Dios y estarás a salvo del poder del demonio. Esta es la puerta para entrar en la gloria. Y además, Jesucristo ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos al fin del mundo, y creará unos cielos nuevos y una tierra nueva para la felicidad eterna de los justos, en la que la luz será la gloria del Cordero. Jesucristo es aquel que dijo: «Yo soy la luz, yo soy el camino, la verdad y la vida». Jesucristo es el que existía desde el origen del mundo, porque es Dios. Jesucristo es el que había de venir. Jesucristo es el que ha venido y nos ha salvado. Es el Rey del mundo. Jesucristo dijo: «El que beba mi sangre tendrá vida eterna». Jesucristo es el que será, el que ha de venir para el juicio final y la consumación del mundo. Para entrar en la gloria hay que ascender del plano natural al sobrenatural. Para eso están las escaleras. Representan la fe que nos permite recibir la gracia de los sacramentos que la Iglesia administra porque los ha recibido de Jesucristo. El mundo sin Dios para el hombre es como una cueva en tinieblas, pero Jesucristo nació en una cueva en Belén y salió del sepulcro, que también era una cueva excavada en la tierra, con su cuerpo resucitado. Jesucristo es Señor del universo y por tanto también es Señor del tiempo, que Él domina desde la eternidad de la gloria. Todavía quedan muchos detalles en los que podríamos fijarnos en esta gran obra de arte y podríamos hacernos muchas preguntas más. Seguramente alguno de vosotros se está preguntando: ¿qué hay en la clave de la bóveda del pórtico? En la cripta estaban el sol y la luna. En la tribuna estaba el Cordero Místico. ¿Qué hay en la cubierta del pórtico?
Pues bien, lo que tenemos es simplemente un elemento decorativo típico de las bóvedas de crucería. Se denomina florón o pinjante y representa el fruto que sale de la flor en las ramas de un árbol. En la clave del pórtico de la gloria, este elemento aparece muy grande y destacado, y en los arcos que convergen en él también aparecen muy destacados los elementos vegetales de tallos y hojas con los que se solían decorar en el estilo gótico estos arcos. En el relato del Génesis se hace referencia al árbol de la vida, que se encontraba en el paraíso creado por Dios antes de que el demonio estropeara las cosas. También en el Apocalipsis se habla de que en la nueva tierra creada para los santos resucitados con sus cuerpos gloriosos podremos disfrutar del fruto del árbol de la vida. Dice Dios: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Luego me mostró el río de agua viva, brillante como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza, a una y otra margen del río, hay árboles de vida, que dan fruto 12 veces al año, una vez cada mes. Pues eso podría ser lo que tenemos representado en la cubierta del Pórtico de la Gloria. Por cierto, en cuanto al tema de la luz, en las iglesias románicas tenemos un caso destacado y poco conocido del que vamos a decir algo antes de acabar este vídeo. Se trata de la iglesia de San Juan de Ortega. En uno de los pilares del interior de esta pequeña iglesia aparece representado el momento en que el arcángel San Gabriel anuncia a la Virgen María que ha sido elegida por Dios para concebir al Mesías que había de venir para salvar al mundo. En la pared de la fachada de la iglesia hay un óculo que deja pasar la luz al interior. Pues bien, una vez al año, justo el día del equinoccio de primavera, o sea el 22 de marzo, cuando en el hemisferio norte el día y la noche se igualan en duración, 12 horas de día y 12 horas de noche, el rayo de luz que entra por el óculo ilumina el rostro de la Virgen justo antes de ocultarse el sol. La Iglesia celebra el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. Se eligió esta fecha porque correspondía aproximadamente al solsticio de invierno, justo el día que tiene la noche más larga del año. Lógicamente, la Iglesia celebra la fiesta de la Anunciación de la Virgen 9 meses antes, o sea, el 25 de marzo, puesto que desde su concepción hasta su nacimiento, Jesucristo debió estar 9 meses en el vientre de la Virgen. Hemos dicho que esto ocurre una vez al año, pero no es así exactamente. En realidad ocurre el mismo fenómeno también el día 22 de septiembre, o sea, el equinoccio de otoño, 6 meses después de la fecha de la Anunciación. Resulta que, según los evangelios, el arcángel Gabriel le dijo a la Virgen que su prima, Santa Isabel, hacía 6 meses que se había quedado embarazada y la Virgen fue a visitarla y se quedó con ella durante 3 meses, hasta que su prima dio a luz a su hijo, Juan el Bautista. O sea que San Juan Bautista debió nacer el 24 de junio, que es la fecha del solsticio de verano, que corresponde al día con la noche más corta del año. Y debió ser concebido 9 meses antes, o sea, el 24 de septiembre, que es la fecha en que el rayo de luz que al atardecer entra por el óculo de la iglesia de San Juan de Ortega vuelve a iluminar el capitel en el que se encuentra la Virgen María. Por cierto, que la representación que aparece junto a la Anunciación es precisamente la Virgen visitando a su prima Santa Isabel. Y nada más por hoy, hasta el próximo vídeo. Recuerda que puedes apoyar este canal desde mi página de Patreon aportando desde $1 al mes. Gracias a Pablo Martín Allende, Matías Gómez, Alejandro González Vizcarro, Martín Soriano y Carlos Colazo.